Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimado oyente. Bienvenido una vez más a Doctrina Católica Tradicional. Y comenzando una vez más, consagrando este tema a nuestro Dios Padre Todopoderoso y a la intercesión de la Santísima Virgen María y a San Miguel Arcángel. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesu. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Micael Arcángele, defendenos infra helio, contra nequitiam en insidias diaboli, esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur, tuque princeps militia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum, pervagantur in mundo. Divina virtute, in infernum detrud. Amén. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Y a continuación, narro la historia, la operación supervivencia de la tradición. Y comienzo. Cuando Monseñor Lefebvre fundó la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X en 1969, la campana de la jubilación ya había sonado para el exmisionero convertido en arzobispo de Dakar años anteriores. Monseñor se encontraba ya recorrido el mundo y, sobre todo, ya estaba frecuentemente aquejado con distintas enfermedades, como es natural, atrapado por los achaques de la vejez y la fatiga de una vida completamente dada a la Iglesia. Era inevitable que él mismo se analizara la cuestión del futuro de la tradición. Sin embargo, Monseñor Lefebvre no pierde la esperanza y el 4 de julio de 1984, en la conclusión de su carta abierta a los católicos perplejos, Monseñor escribe estas líneas. Se dice también que mi obra desaparecerá conmigo porque no va a haber obispos que me sucedan. Yo estoy convencido de lo contrario. No tengo ninguna inquietud. Puedo morir mañana, pero Dios tiene todas las soluciones. Sé que en el mundo hay suficientes obispos para ordenar a nuestros seminaristas. Aunque hay uno u otro de estos obispos que no diga nada, recibirá el Espíritu Santo el valor para manifestarse a su vez. Y si mi obra es de Dios, decía Monseñor, Él sabrá conservarla y hacerla servir para el bien de la Iglesia. Nuestro Señor nos ha prometido que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. El año siguiente, Monseñor fue testigo de la primera reunión interreligiosa de Asís, convocada por Juan Pablo II para el 27 de octubre de 1986, con motivo del Año Mundial de la Paz, decretado por voy a decir las siglas son 3 letras mayúsculas, le voy a poner espacio porque hay cierta palabra que no puedo decir en esta plataforma. Entonces decía, fue decretada esta reunión por la O, espacio, espacio N, espacio, espacio U.
Monseñor Lefebvre denunció esto como una farsa. 2 meses antes de su celebración, Monseñor Lefebvre escribió a 8 cardenales para hacer un llamado desesperado, expresando su indignación, porque decía: son el primer artículo del credo y el primer mandamiento del decálogo los que están siendo burlados públicamente por el que está sentado sobre el trono de San Pedro. Otra señal de la divina providencia fue la falsa libertad religiosa justificada. Y el 9 de marzo de 1987, el cardenal Joseph Ratzinger, en ese entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, notifica la recepción del estudio sobre la libertad religiosa que Monseñor le envió en octubre de 1985. A esto siguió un intercambio de correspondencia que confirma la ruptura entre el nuevo magisterio y el de siempre. El 8 de julio de 1987, el prelado dirigió al cardenal Ratzinger un estudio, refutando la respuesta que le habían dado las autoridades. Monseñor Lefebvre expresó su consternación por la obstinación de justificar la Declaración Dignitatis Humanae, la cual es una flagrante oposición a los documentos del magisterio más solemnes, como el Syllabus, Quanta Cura, Libertas Praestantium, y Monseñor insiste en la responsabilidad ante Dios y ante la historia de la Iglesia por la ruptura efectuada por el nuevo magisterio. Y Monseñor finaliza su carta confirmando lo que había anunciado el 29 de junio en Econe. Un deseo pertinaz de la aniquilación de la tradición es un deseo suicida que autoriza, por ese mismo hecho, a los verdaderos fieles católicos a realizar todas las iniciativas necesarias para la supervivencia de la Iglesia y la salvación de las almas. El 28 de julio de 1987, el cardenal Ratzinger agradeció a Monseñor Lefebvre su carta del 8 de julio, escribiéndole lo siguiente: su gran deseo de salvaguardar la tradición, procurándole los medios para que viva y se desarrolle, es un gran testimonio de su apego a la fe de siempre. Pero esto solo puede llevarse a cabo en la comunión con el Vicario de Cristo, a quien le fue confiado el depósito de esta fe y el gobierno de la Iglesia. El Santo Padre comprende vuestra preocupación y la comparte. Es por esto que en su nombre le hago llegar una nueva propuesta, deseando darle una última posibilidad de lograr un acuerdo sobre los problemas que considera importantes. Primero, la situación canónica de la Fraternidad de San Pío y el futuro de sus seminarios. Esta propuesta preveía conceder a la fraternidad una estructura legal adecuada que permitiría a la Santa Sede asignar auxiliares. Se designaría a un cardenal visitante sin demora para lograr una forma legal satisfactoria. La única condición era que los superiores y miembros de la fraternidad mostraran su reverencia y obediencia al sucesor de Pedro, según las normas de la Constitución dogmática del Concilio Vaticano II sobre la Iglesia, que es Lumen Gentium en el numeral 25. Roma se declaraba lista para conocer y conceder a la fraternidad su justa autonomía, garantizándole la continuidad de la liturgia
según los libros litúrgicos en vigor de la Iglesia de 1962. También le concedía el derecho a formar a sus seminaristas en sus propios seminarios, según el carisma particular de la fraternidad y la ordenación sacerdotal de los candidatos. No era poca cosa, por supuesto. La propuesta también tenía como objetivo impedir que Monseñor Lefebvre nombrara a uno o más auxiliares sin el consentimiento del Papa, lo cual ocasionaría inmediatamente una ruptura definitiva. Y continúa la carta. El cardenal Ratzinger advierte a su destinatario los daños incalculables que ocasionaría la unidad de la Iglesia por su grave desobediencia y que tendrían como consecuencia inevitable la ruina de su obra. Fiel a su conducta, que jamás buscó adelantarse a la providencia, y en acuerdo con el consejo dirigido por el superior general, el padre Franz, Monseñor Lefebvre decidió tomar la mano extendida sin hacerse ilusiones, pero sin perder tampoco la esperanza. Monseñor se alegró con la visita de un cardenal, días más tarde, el cual acudió para corroborar de primera mano las obras y la vitalidad de la tradición. El cardenal celebró el hecho de que se garantizara la continuidad de la liturgia de 1962 y reconoció el derecho de continuar la formación de seminaristas como lo hacían actualmente. Y fue el cardenal Gagnon el encargado de hacer la visita apostólica al seminario de Econe. Y en el otoño de entre noviembre 11 y diciembre 9, visitó varios seminarios, prioratos y las principales casas. En todos los lugares a los que iba podía apreciar la atmósfera profundamente católica que reinaba. En este espíritu de cordialidad, Monseñor Lefebvre dirigió al cardenal Gagnon una importante carta en la que le hizo las propuestas para un acuerdo canónico, entre las cuales sí al reconocimiento canónico de la fraternidad, pero sin compromisos con las reformas conciliares. El cardenal Gagnon finalizó su visita apostólica al seminario el 8 de diciembre, donde asistió oficialmente a la misa pontificial celebrada por Monseñor Lefebvre, aunque este último seguía suspendido. El cardenal escribió en el libro de visitas del seminario una evaluación laudatoria sobre el trabajo ahí realizado, en la cual, en su opinión, debía ser extendido a toda la Iglesia. Algunos meses más tarde, el 15 de febrero de 1988, el cardenal escribió a Monseñor Lefebvre que el Papa Juan Pablo II había leído cuidadosamente su largo informe y las propuestas que Monseñor le había enviado. Le anunció que un grupo de canonistas se encontraba trabajando en la estructura canónica, por lo que le sería presentado un proyecto legal y doctrinal a finales de abril. Invitó a su destinatario a guardar la paciencia, así como a mantener la discreción para evitar suscitar oposiciones de aquellos que no deseaban una reconciliación. Concretamente, Monseñor pedía que la fraternidad de San Pío X fuera reconocida de derecho pontificio y que se estableciera en Roma una comisión presidida por el cardenal protector. Este organismo regularía todos los problemas canónicos de la tradición y mantendría también las relaciones con la Santa Sede, los dicasterios y los obispos. Monseñor Lefebvre solicitaba un acuerdo de principio para presentar al cardenal Gagnon los nombres de los futuros obispos, cuya consagración parecía
indispensable y urgente. E insistía: debido a mi edad y mi cansancio, ya van 2 años que no celebro las ordenaciones en el seminario de Estados Unidos. Ya no tengo la salud necesaria para cruzar los océanos. Es por esto que suplico a su santidad resolver este punto antes del 30 de junio para este año. Monseñor indicaba que los obispos elegidos de entre los sacerdotes de la tradición tendrían jurisdicción sobre las personas en el lugar de una jurisdicción territorial. Por último, pedía la exención de la jurisdicción de los ordinarios locales. Para esto, los superiores de las obras de la tradición entregarían los informes de sus actividades al ordinario sin estar obligados a pedir una autorización para fundar un nuevo centro. En conclusión, Monseñor Lefebvre resume su postura de siempre. Nos alegraría mucho poder reanudar las relaciones normales con la Santa Sede, pero sin cambios en lo concerniente a lo que somos, porque así es como estamos seguros de que seguimos siendo hijos de Dios y de la Iglesia romana. A continuación, veremos el protocolo del 5 de mayo de 1988. La reunión de expertos se llevó a cabo el martes 12 de abril al jueves 14 de abril de 1988 en Roma, en presencia del padre Benito Durox, quien actuó como intermediario. También don Fernando Ocariz, teólogo, y don Tarcisio Bertone, canonista, frente a Monseñor Bernard Tissiere de Melaries, teólogo, y Patrice Larocque, canonista. Se estableció la base para un acuerdo que fue presentado inmediatamente a Monseñor Lefebvre, quien no ocultó su satisfacción. El 15 de abril, después de haber leído el informe del padre Durox, Monseñor Lefebvre escribió desde Albano al cardenal Ratzinger, diciendo sentirse muy feliz porque se acercaban cada vez más a un acuerdo. Monseñor se sentía encantado por el hecho de que la Fraternidad San Pío X fuera elegida como una fraternidad de vida apostólica de derecho pontificio, disfrutando de completa autonomía y de la potestad para formar a sus propios miembros, incardinar a su clero y asegurar la vida de comunidad de sus miembros. Además, según indicaban los términos del informe que serviría como el protocolo para el acuerdo, Roma garantizaba una cierta exención con respecto a los obispos diocesanos para los asuntos concernientes al culto público, el cura animarum y otras actividades apostólicas. Ahora veamos la firma. Finalmente, Monseñor Lefebvre aceptó el principio y contenidos de una declaración doctrinal breve, aunque inicialmente se había negado rotundamente a hacerlo. Envió el documento ese mismo día, 15 de abril de 1988, con excepción de algunos detalles que se trataba del mismo texto que firmaría en Roma 3 semanas después. Y el documento incluía 5 puntos para la seguridad de la tradición. El primero: prometemos ser siempre fieles a la Iglesia de Cristo y al Pontífice Romano, su Pastor Supremo, Vicario de Cristo, sucesor de San Pedro, en su primado como cabeza del Colegio de Obispos. Segundo, declaramos nuestra aceptación de la doctrina contenida en la Constitución Dogmática Lumen Gentium del Concilio Vaticano sobre el magisterio eclesiástico. Tercero, respecto a ciertos puntos enseñados por Concilio Vaticano o reformas posteriores hechas a la liturgia y a la ley, que no parecen poderse reconciliar fácilmente con la tradición,
prometemos tener una actitud positiva de estudio y comunicación con la sede apostólica, evitando toda polémica. Cuarto, además, tomando en cuenta lo que se establece, declaramos que reconocemos la validez del sacrificio de la misa y los sacramentos celebrados con la intención de hacer lo que la Iglesia hace y de acuerdo a los ritos indicados en el misal romano. Quinto, finalmente, prometemos respetar la disciplina común de la Iglesia y, por tanto, las leyes disciplinarias contenidas en el Código de Derecho Canónico promulgado por el Papa Juan Pablo II, sin prejuicios hacia la disciplina especial concedida a la fraternidad. En consecuencia, Monseñor participó el 4 de mayo en una reunión final en Albano, cerca de Roma, y firmó la declaración del protocolo del acuerdo el 5 de mayo, fiesta de San Pío V. Ese mismo día, escribió al Papa Juan Pablo para agradecerle por su iniciativa que ha logrado una solución aceptable para ambas partes. Monseñor Lefebvre creía que el documento que acababa de firmar podía ser el punto de partida para distintas medidas que les concederían el estatus lugar a la fraternidad en la Iglesia. También el reconocimiento legal de la Fraternidad de San Pío como una sociedad de derecho pontificio. También el uso de los libros litúrgicos de Juan XXIII y la constitución de una comisión romana, etc. Se preparó un comunicado de prensa para el 7 de mayo junto con otra carta para el Papa, donde se detallaban cuáles serían los siguientes pasos. Pero a la mañana siguiente, el 6 de mayo, después de una terrible noche, Monseñor Lefebvre se retractó. ¿Qué fue lo que sucedió? Veamos. Inquietud, decepción, solicitud de aclaraciones. El protocolo del acuerdo que Monseñor Lefebvre aceptó firmar el 5 de mayo de 1988 establecía que por razones prácticas y psicológicas se cree que sería conveniente la consagración de un miembro de la fraternidad como obispo. No se fijó ninguna fecha para esto, pero después de la firma del protocolo, el cardenal Ratzinger entregó a Monseñor una carta con fecha 28 de abril de 1988 que suscitó inquietud y decepción en la mente del arzobispo. En esta carta, el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe escribió que la nominación de un obispo no será posible en este momento, aunque no hubiera otra razón para esto o más que la preparación y análisis de los archivos. Como hemos visto, Monseñor Lefebvre creía muy importante que esto se hiciera lo más pronto posible. La urgencia de la nominación de un sucesor se debía principalmente a la edad avanzada que Monseñor Lefebvre tenía y su agotamiento físico durante los últimos meses. Y ya casi al alcance de la mano, la propuesta se había suspendido indefinidamente. Podemos entender por qué Monseñor escribió el 6 de mayo al cardenal Ratzinger estas palabras que expresan también lo que pasaba por su mente, diciendo: ayer firmé con mucha satisfacción el protocolo elaborado durante los días precedentes. Sin embargo, usted mismo ha sido testigo de mi profunda decepción al leer la carta que me envió, donde se especifica la respuesta del Santo Padre sobre las consagraciones episcopales. En mis cartas anteriores se indica claramente la fecha de el 30 de junio como la última posible.
Ya he proporcionado un archivo con los nombres de los candidatos. Todavía quedan 2 meses para hacer el mandato. Dadas las circunstancias particulares de esta propuesta, el Santo Padre puede acortar los procedimientos sin ningún problema para anunciar el mandato a mediados de junio. En caso de que la respuesta sea negativa, me veré obligado en conciencia a proceder con las consagraciones, amparándome con el acuerdo logrado con la Santa Sede en el protocolo para la consagración de un obispo miembro de la fraternidad. Monseñor Lefebvre hizo mención de la reticencia romana expresada tanto oralmente como por escrito, que contrastaba con las expectativas de los sacerdotes y fieles, quienes no entendían la razón para un nuevo aplazamiento y que sobre todo estaban deseosos de tener obispos realmente católicos. Ese mismo día el cardenal Ratzinger pospuso la publicación del comunicado de prensa y pidió a Monseñor Lefebvre reconsiderar su posición, afirmando que sus intenciones respecto a la consagración episcopal de un miembro de la fraternidad para el 30 de junio representaba una contradicción completa a lo que había aceptado en el protocolo. El cardenal se estaba enfocando en detalles sin importancia e ignorando las repetidas solicitudes del fundador de Econe, pidiendo un sucesor episcopal. Y Monseñor Lefebvre regresó muy decepcionado. En la conferencia de prensa realizada en Econe el 15 de junio, Monseñor Lefebvre reveló algunos detalles sobre las discusiones que habían tenido lugar con Cardenal Ratzinger. Veamos. Monseñor Lefebvre, tienen tiempo para prepararse antes del 30 de junio, para hacer la investigación y darme el mandato. Cardenal Ratzinger, oh no, es imposible. Tener todo listo para el 30 de junio es imposible. Entonces, ¿cuándo? ¿El 15 de agosto? ¿Al final del año mariano? Oh, no, Su Excelencia. Sabe bien que no habrá nadie en Roma el 15 de agosto. Todos estarán de vacaciones del 15 de julio al 15 de septiembre. El 15 de agosto queda descartado. Es imposible. Entonces, ¿puede ser el 1 de noviembre? ¿Día de Todos los Santos? No lo sé, no puedo darle una respuesta. ¿Para Navidad? Realmente no sabría decirle. Más tarde, Monseñor Lefebvre diría que la impresión general que estaban era tomándole el pelo, por lo que perdió toda confianza y dejó de creer en las promesas de sus interlocutores. También tenía la impresión de que estaban desperdiciando su energía, aun cuando los preparativos ya estaban en marcha en Econe. Desde Econe, Monseñor Lefebvre redactó una carta para el Papa, en la que señalaba: surge una grave dificultad respecto al episcopado acordado para la fraternidad para sucederme en mi función episcopal. Monseñor entendía que para la Santa Sede la cuestión del episcopado era fuente de inquietud y preocupaciones, las cuales provocaban retrasos, respuestas evasivas, desde hacía más de un año. Todo está listo para el 30 de junio, fecha última. Los acuerdos han sido firmados y los nombres de los candidatos ya han sido propuestos. Si el cardenal Ratzinger está demasiado ocupado para preparar los mandatos, el cardenal Gagnon puede encargarse. Muy Santo Padre, por favor, ponga fin a este problema tan doloroso. Ahora veamos, de vuelta al Palacio del Santo Oficio. El 24 de mayo, Monseñor Lefebvre
viajó a Roma, donde se reunió con el cardenal Ratzinger y sus secretarios. Ahí entregó su carta al Papa y una carta adicional dirigida al cardenal, que había escrito ese mismo día. En esa carta, Monseñor reiteró lo que había escrito el 6 de mayo, al otro día de la firma de la declaración doctrinal, y decía: ha habido una confusión, pues pensamos que nos proporcionarían los medios para continuar y desarrollar las obras de la tradición, especialmente otorgándome algunos coadjutores, 3 por lo menos. Ahora veamos la ruptura del proceso de reconciliación. Para mantener intacta la fe de nuestro bautismo, decía Monseñor Lefebvre, es que nos hemos tenido que oponer al espíritu del Vaticano II y a las reformas inspiradas por este último. Es decir, Monseñor Lefebvre se oponía a una nueva liturgia protestante, al falso ecumenismo, a la salvación fuera de la religión católica, a la colegialidad de los obispos. Quiere decir, la Iglesia antes era monárquica, después se convirtió en democrática, que quiere decir que todos los obispos tienen el mismo poder como el Papa. Esto muy grave. La libertad de conciencia, también la libertad de la religión y un último punto, que no es necesario la conversión a la fe católica. Todo esto conducen a su ruina y también a los católicos a la apostasía sin saberlo. Dado que, explica Monseñor Lefebvre, nos oponemos radicalmente a esta destrucción de nuestra fe y estamos decididos a permanecer en la doctrina y la disciplina tradicionales de la Iglesia, especialmente en lo concerniente a la formación sacerdotal y a la vida religiosa, sentimos la absoluta necesidad de tener autoridades eclesiásticas que coincidan con nuestras preocupaciones y que nos ayuden a protegernos contra el espíritu de Vaticano II y sus nuevas reformas. Y la incomprensión total ocasionó que las tensiones resurgieran. Todo esto fue cubierto por los medios de comunicación de un modo dramático, a medida que se aproximaban las consagraciones del 30 de junio de 1988. Ahora veamos las razones del fracaso. En efecto, en la propuesta romana inicial no era cuestión de firmar un documento doctrinal ni cuestión de pedir perdón, sino que se había anunciado finalmente un visitante. La fraternidad podría ser reconocida, la liturgia sería la anterior al concilio, los seminaristas conservarían el mismo espíritu. Por tanto, aceptamos retomar este nuevo diálogo, pero con la condición de que nuestra identidad estuviera bien protegida contra las influencias liberales por los obispos elegidos en la tradición y por una mayoría de miembros en la Comisión Romana para la Tradición. Sin embargo, tras la visita del cardenal Gagnon, del cual seguimos sin saber nada, las decepciones se fueron acumulando. La fecha de la consagración episcopal, que como ya hemos visto creó tantos problemas, y las nuevas exigencias de Roma, el borrador para la carta definitiva que el cardenal Ratzinger prácticamente dictó a Monseñor el 17 de mayo, aclararon el panorama al arzobispo. Aunque logró obtener a causa de su insistencia y obstinación una fecha para la consagración el 15 de agosto,
Monseñor reconoció que el ambiente ya no es el de una colaboración fraterna y un simple reconocimiento de la fraternidad, pues para Roma significaba el retorno de las ovejas perdidas al redil. Esto es lo que escribía al Papa el 2 de junio. El objetivo de las conversaciones no es el mismo para ustedes que para nosotros. Como era de esperarse, los medios de comunicación empezaron a anunciar un cisma y a difundir los llamamientos de Roma para que Monseñor Lefebvre renunciara a las consagraciones. Este último se encontraba lleno de serenidad recuperada gracias a la certeza de poder llevar a cabo la voluntad de Dios. La adhesión de los fieles y del clero solo confirmaban su valiente convicción. Afirmó que aunque algunos aspectos enseñados por el Concilio Vaticano II o concernientes a las reformas posteriores de la liturgia y del derecho eran difícilmente conciliables con la tradición, en cierto modo, nos dejaron satisfechos en este aspecto. Teníamos permitido discutir los temas del concilio, de la liturgia y del derecho canónico. Esto fue lo que nos permitió firmar el protocolo doctrinal. Sin esto, jamás lo hubiéramos firmado. Finalmente, respecto a la acusación de construir una iglesia paralela, mismas acusaciones que posteriormente fueron hechas en varias ocasiones por el cardenal Ratzinger en un intento de doblegar al arzobispo. Este último respondió cortando la acusación de raíz, diciendo: Eminencia, no somos nosotros los que estamos construyendo una iglesia paralela, porque nosotros seguimos estando en la iglesia de siempre. Son ustedes los que la están construyendo, con la invención de la iglesia del concilio, la llamada iglesia conciliar por el cardenal Benelli. Son ustedes los que han inventado una iglesia nueva. Son ustedes los que han elaborado nuevos catecismos, nuevos sacramentos, nueva misa, nueva liturgia. No somos nosotros. Nosotros solo seguimos haciendo lo que se ha hecho siempre. No somos nosotros los que estamos construyendo una nueva iglesia. Además de las circunstancias extraordinarias y del estado de necesidad en que se encontraba la iglesia, la legitimidad de las consagraciones residía sobre todo en el hecho de que Monseñor Lefebvre hizo una clara distinción entre el poder de las órdenes y el poder de la jurisdicción. Es decir, Monseñor suministró obispos a la Iglesia para poder continuar el sacerdocio y dispensar los sacramentos con una doctrina completamente segura y ortodoxa. Pero estos obispos no tienen poder de gobierno, ninguna jurisdicción propia. Por tanto, no se trata de fundar una jerarquía paralela, de sustituir la jurisdicción ordinaria o de atribuir territorios al apostolado de los 4 obispos que consagró el 30 de junio. Se trata de proporcionar a la tradición los medios para continuar, para sobrevivir. Pero esta tradición no está construida sobre las nubes, sino que está anclada a las realidades que existen visiblemente en la iglesia visible, la iglesia sobre la tierra, empezando por esta sociedad fundada legítimamente y suprimida abusiva e injustamente, es decir, la fraternidad de San Pío X. Y estimado hermano, es muy importante que sepamos, querido oyente, que la fraternidad sacerdotal de San Pío X reconoce la Santa Sede, está sobre todo en unión con Roma,
Reconoce también a todos los papas conciliares y sobre todo que están en comunión con la Iglesia. Rezan por el Papa, actualmente Papa Francisco. A lo que se han resistido es a las novedades, al modernismo, etc. La Fraternidad de San Pío no es sede vacantista. En un futuro compartiré con ustedes un tema de el sedevacantismo. Los invito, una vez más, a continuar escuchando el próximo video en donde ya estaré hablando de la consagración de los 4 obispos en el seminario de Econe. Con esto finalizo este video. Santa María, ora pro nobis.